Crónicas del encierro. Buen día, soy Montserrat Antúnez, periodista de Sin Embargo MX, y les doy la bienvenida a una cápsula más de Crónicas del encierro aquí en Sin Embargo al aire. Vamos con las noticias. Esta semana, la Secretaría de Gobernación presentó la actualización del informe sobre búsqueda, identificación y versión pública del registro de personas desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los datos muestran que en México hay 18.267 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas. La mayoría de ellas tienen entre 15 y 19 años, según los registros de 1964 a julio de este año. 19.364 desapariciones son de niñas de entre 0 a 14 años, mientras que el rango de edad donde se identifican más mujeres desaparecidas es de 15 a los 19 años. El Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas son las entidades que concentran el mayor número de registro de niñas y mujeres desaparecidas, no localizadas y algunas otras que sí han sido localizadas. En otros temas, las casas de las mujeres indígenas anunciaron que recibieron 8 millones más del presupuesto para programas de mujeres indígenas. El recurso liberado representa el 50% de lo etiquetado y autorizado en el presupuesto de egresos de la Federación de 2020. Sin embargo, siguen exigiendo el 50% de su presupuesto. Como informamos en este espacio, los 34 centros de atención de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena, conocidas como CAMIS, distribuidos en todo el país, se vieron afectados durante la pandemia, ya que la Secretaría de Hacienda decidió reservar el dinero que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas destina al programa para atender la contingencia por COVID-19. Desde abril, la red externó su preocupación porque en todo el país la violencia contra las mujeres se ha incrementado, lo que también afecta a las regiones indígenas. Y muestra de ello es que la demanda en las CAMIS ha incrementado, por ejemplo, al dar más asesorías telefónicas en lenguas originarias. También en materia de presupuesto destinado a programas para mujeres, este 14 de julio la Secretaría de Gobernación negó la eliminación de los recursos asignados para las alertas de violencia de género contra las mujeres y dijo que lo contemplado en el presupuesto de egresos será respetado. La aclaración la hizo luego de que medios nacionales, así como la red Nosotras Tenemos Otros Datos, denunciaron que gobiernos estatales fueron alertados sobre la eliminación del presupuesto federal asignado para las alertas de violencia de género, particularmente en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Además, aseguraron que Quintana Roo y Tlaxcala también tendrían reducciones parciales. El presidente López Obrador negó en su conferencia de este martes los recortes, mientras que la CEGOP adelantó que el próximo 24 de julio presentará un informe público sobre los avances del gobierno federal en la materia de combate a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. En otras noticias, el estudio Mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico hecho por Héctor Iriam Hernández, investigador de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, mostró esta semana cómo la pandemia por la COVID-19 ha afectado de manera particular a las mujeres. El estudio revela que la mayoría de las personas que han perdido la vida por la COVID-19 en México tienen una escolaridad de primaria o inferior. Además, entre las víctimas por la enfermedad destacan las que tienen empleos no remunerados o se encuentran desocupados, como las personas jubiladas. En ese sentido, destacó que casi el 84% de las personas que han muerto por COVID-19 se concentran en 8 categorías de empleo y destacan los no remunerados, donde entran las amas de casa, personas jubiladas, empleadas y empleados del sector público o personas conductoras de vehículos. En el mismo sentido, se pronunciaron 7 expertas de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, quienes en un comunicado conjunto emitido esta semana expusieron que la COVID-19 ha propiciado una pandemia de violencia de género y discriminación contra las mujeres, que requiere acción urgente de todos los estados. Aseguraron que los confinamientos ordenados en distintos países han producido un aumento en las agresiones dentro de las casas, incluyendo feminicidios y ataques sexuales.
La ONU pidió a los gobiernos del mundo mejorar las políticas públicas de prevención contra la violencia y acceso a la justicia para las mujeres, porque identificó que la menor intervención de la policía, el cierre de juzgados y refugios han protegido a los agresores y han agravado los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas. Mientras que un estudio independiente encargado por las Naciones Unidas reveló que la pandemia ha forzado la reducción en un 20% de los servicios de salud y sociales que se presentan habitualmente a madres recién nacidas, niñas, niños y adolescentes a nivel mundial. Las deficiencias se traducen en pérdidas de vidas, según alertó la ONU. Elizabeth Mason, la encargada del informe, alertó que los servicios para madres recién nacidos, niñas, niños y adolescentes se está, y la cito, desmoronando en países de todo el mundo, y a ello se suman los contextos de violencia a los que se enfrentan durante la pandemia, pues asegura que hay 15 millones de actos de violencia machista por cada 3 meses de aislamiento por el coronavirus. Y otro tema que destaca y es diferente a todo lo que hemos mencionado es en el ámbito deportivo, pues esta semana el Real Madrid informó que la mexicana Kenty Robles es uno de sus 8 fichajes del equipo femenino de fútbol que debutará en la primera división española en la temporada 2020-2021. Kenty Robles se incorporó al Real Madrid después de jugar con el Atlético de Madrid y, entre otros equipos, ha jugado con el Barcelona. Kenty Robles es ya la primera mexicana en fichar con el Real Madrid. Gracias por seguir las transmisiones de Sin embargo al aire. No olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse informadas e informados. Soy Montserrat Antúnez. Seguimos en Sin embargo al aire.